¿Cuáles son las excluyentes del saneamiento? Hay que mencionar que el saneamiento es una especie de responsabilidad civil. Entonces, conviene recordar las excluyentes de la responsabilidad civil de manera general al tratar de los hechos ilícitos, donde se analiza que no surge la obligación de reparar el daño si la víctima renunció a ser indemnizada, la famosa cláusula de no responsabilidad, o si el daño se produjo sin culpa del autor, por ejemplo, frente al caso fortuito fuerza mayor, donde se aplica un principio general del derecho consistente en que nadie está obligado a lo imposible, o bien, finalmente, si procede de la culpa de la misma víctima, la culpa o negligencia inexcusable, como se dice. Pues estos principios de la responsabilidad civil en general se aplican a la especie que es el saneamiento, y que de manera específica los establece el artículo 2140 del Código Civil Federal, y son las siguientes excluyentes del saneamiento. Si el adquirente renuncia a ser indemnizado, la famosa cláusula de no responsabilidad que ya señalábamos. Sin embargo, acuérdense de las variantes. Si se coloca esta cláusula, solamente tendrá derecho entonces, en el caso de evicción, al precio de la cosa, dependiendo si hubo buena o mala fe. Y aunque se coloque esta cláusula de no responsabilidad, será nula si el enajenante procede de mala fe. Y la última variante, para obtener la eliminación total del saneamiento, como lo veíamos, solo es posible cuando la renuncia se vierte en términos que muestren que el adquirente lo hizo con conocimiento de los riesgos de evicción y sometiéndose a sus consecuencias, según el artículo 2123. Entonces ahí tenemos estas variantes o estos grados para tomar en cuenta. Sobre todo aquellos que vayan a elaborar el contrato. Siempre es importante, pues, colocar esta cláusula de no responsabilidad, si están del lado del enajenante. La segunda excluyente del saneamiento es si el adquirente no denunció al enajenante el pleito de evicción. Acuérdense que cuando empezábamos el estudio de la evicción y el saneamiento decíamos que el adquirente en el momento en que es emplazado, es decir, de que se le notifica la demanda, pues tiene que denunciar a quien le transmitió la propiedad de ese bien el pleito de evicción. Ya veíamos cuál es la finalidad, por si tiene pruebas que hacer valer en el juicio para, a través de una tercería coadyuvante, pues como su nombre lo dice, ayudar al adquirente a que no pierda el juicio y que por lo tanto no sufra la evicción y no se vayan sobre él a reclamarle el saneamiento. Si no lo hace, pues entonces no le podrá reclamar por medio del saneamiento. Por eso de ahí radica la importancia de cuando llega una notificación de alguna demanda, pues llevar esos documentos, todo lo que deja el actuario o ministro notificador a un abogado para que lo sepa asesorar en este sentido y no vaya a perder el derecho que tiene en caso de sufrir la evicción, que es el saneamiento. El tercer caso, que se aplicaría de hecho en el caso anterior, si la evicción se produjo por culpa de la víctima. El cuarto caso sería si el adquirente fue de mala fe. Según el artículo 2129 del Código Civil Federal, si el que enajena y el que adquiere proceden de mala fe, no tendrá el segundo, en ningún caso, derecho al saneamiento ni a indemnización de ninguna especie. Se celebra con toda la mala fe para que esos bienes ya no aparezcan a nombre del enajenante, pues a lo mejor a veces hasta en fraude de acreedores para que ya no tengan bienes sobre los cuales hacer valer. Ya veremos más adelante que los acreedores tienen medios de defensa. Pero entonces, si proceden ambos de mala fe, la consecuencia va a ser que, lógicamente, frente a la evicción, el adquirente no tendrá derecho de reclamar al enajenante. Quinto, en el caso de que no haya propiamente evicción, pues proviene de causa posterior a la adquisición. Ya si se dio posterior a la adquisición, pues tú, adquirente, tienes todos los medios de defensa y las acciones legales correspondientes que hacer valer. ¿Para qué? Para defender esa propiedad. Y el último es si el adquirente transige y no es vencido por sentencia que causa ejecutoria, porque en este último caso tampoco va a haber evicción propiamente, porque no se está dando otro de los elementos de la evicción, que es que esa privación total o parcial sea por virtud de una sentencia que causa ejecutoria. Acuérdense que veíamos que la palabra evicción viene precisamente de ser vencido en juicio.
Hay personas que se asustan frente a un proceso, frente a un juicio, sin esperarse a que haya una sentencia. La transacción es un acuerdo por el cual ambas partes, haciéndose recíprocas concesiones, deciden terminar una contienda o prevenir una futura, y que ese acuerdo es presentado ante el juez y de ser aprobado por éste, hace las veces de una sentencia, pero no es una sentencia, no fuiste vencido en juicios, sino que aceptaste las condiciones del convenio de transacción porque la transacción es un convenio. Acuérdense que los convenios modifican o extinguen derechos y obligaciones, entonces el objetivo aquí es, con la celebración de ese convenio, extinguir los derechos y obligaciones. Con eso se termina el proceso, pero con eso eliminas también la posibilidad de reclamar al enajenante el saneamiento, porque tienes que haber sido vencido en juicio, que haya una sentencia condenatoria que te obligue a entregar el bien, por lo tanto sufras la evicción y ahora sí te vayas en contra del enajenante a reclamarle el saneamiento. Y hay que tener cuidado, por eso mencionábamos de la importancia de acudir a un abogado, porque se puede dar el caso siguiente. Vamos a suponer que ustedes fueran los adquirentes y les están reclamando la entrega del inmueble, entonces existe la posibilidad de que sufran la evicción. Decíamos, es importante que cuando son emplazados ustedes lleven todos los documentos que les dejó el ministro notificador, también llamado actuario, a su abogado. Contraten los servicios de un abogado. ¿Para qué? Para que éste pues conteste la demanda, llame a juicio, denuncie el pleito de evicción al enajenante y seguir con todos los pasos en el juicio hasta llegar a una sentencia absolutoria o condenatoria. Pero si es condenatoria, esa sentencia nos va a servir porque con eso se sufre la evicción y ahora sí nos vamos en contra del enajenante a reclamarle el saneamiento. Pero hay personas que no contratan a un abogado, se asustan. De hecho, el abogado de la parte actora a veces lo contacta y le dice, pues podemos llegar a un acuerdo. Y las personas, como no tienen conocimiento de cuánto dura un proceso más o menos, pues se asustan frente al abogado de la parte contraria, van y lo ven y les proponen precisamente la celebración del convenio de transacción. Y a lo mejor la persona lo que dice, bueno, yo lo único que quiero es que me den un tiempo pues para conseguir otro inmueble, aunque sea de renta, denme unos 3 meses para entregarles el inmueble. Y ahí el abogado de la parte contraria incluso a veces elabora el convenio de transacción, donde una de las concesiones va a ser por parte de la actora el darle esos 3 meses para que pueda vivir en el inmueble, y ya con eso se evita todo el proceso, todo el juicio. Pero te adelantaste porque ni siquiera llamaste a juicio al enajenante, que a lo mejor tenía que hacer valer derechos frente al que te está demandando, para que no sufrieras la evicción, o de haberla sufrido, la sentencia hubiera servido ¿para qué? Para irse en contra del enajenante. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, porque las personas a veces, por miedo, por ignorancia y también por no querer consultar a un abogado y los gastos que genera también, pues puede quedarse sin nada. Ahora, ¿qué pasa si el bien lo adquirieron en pública moneda, es decir, en un remate? Los bienes que son embargados en un proceso determinado, ya una vez que va avanzando el juicio y que llegamos a la etapa de ejecución de la sentencia, pues son sacados a remate. Bien, si se adquiere un bien en remate judicial y se sufre la evicción de ese bien, el que se vea perjudicado por la evicción solo tendrá derecho a recobrar el precio que pagó por la cosa. Y esto se entiende en virtud de que el enajenante en este caso es el juez que autorizó la enajenación forzada, la venta forzada del bien, y no así el presunto propietario de la cosa, quien no pudo obrar de mala fe. Por eso en este caso a lo único que tendrá derecho el que sufra la evicción es a recuperar el precio que pagó por la cosa.